Buenos días, mi nombre es Natalia González, yo soy residente del CES de Medellín de oftalmología de tercer año. Hoy les voy a hablar sobre diagnóstico diferencial de edema macular y la motivación de esta charla es cómo abordar un paciente con edema macular que no presente una causa típica. Entonces, el caso clínico es una paciente femenina de 43 años, médica, intensivista, con antecedente de síndrome de dispersión pigmentaria. Fue operada de traqueolectomía inicialmente en el ojo derecho en el 2014 y en el ojito izquierdo en el 2017. Y fue operada también de catarata ojo izquierdo en el 2018 y en enero pues de este año en el ojo derecho. Previo a esa cirugía de catarata en el ojo derecho, en junio del año pasado, pues en los reportes de las historias clínicas tenía una agudeza visual de 20/60 y en diciembre una agudeza visual de cuenta dedos que se le atribuyó pues, a la catarata. Sin embargo, posterior a la cirugía de catarata en el ojo derecho en enero del 2021, pues persistió esa disminución de la agudeza visual de cuenta dedos que no mejoraba con pinhole. Entonces, el 27 de enero de este año, que fue el primer día posoperatorio, encontraron un edema macular clínico, por lo cual le pidieron un OCT de mácula y la manejaron con esteroides. A las 2 semanas en el OCT encontraron líquido subretinal y paquivasos y le sospecharon una corioretinopatía serosa central y la manejaron con acetazolamida y bromfenaco. A la semana siguiente, el 22 de febrero, le encontraron una presión intraocular elevada en 36 milímetros de mercurio en el ojo derecho y al fondo de ojo se encontró papilitis, una estrella macular incompleta, pigmento y células pues, en el vítreo, por lo cual se inició manejo como empírico para toxoplasmosis que recibió por un mes. Adicionalmente se llevó a revisión de ampolla y en el mismo procedimiento se tomó muestra de PCR de humor acuoso para descartar etiologías infecciosas que fueron negativas y además se aplicó dexametasona intravítrea pues, en ese procedimiento. Presentó luego de esta revisión de ampolla hipotonía en el posoperatorio, pues en ese posoperatorio de la trave que se manejó con atropina y con parche. Durante el seguimiento tuvo resultados para infecciosas negativos, en los que vemos acá, y por una evolución tórpida de la paciente y por empeoramiento de esa papilitis, se decidió iniciar manejo empírico ya para Bartonella. En ese momento que se inició no tenía resultado pues aún de la Bartonella y se inició con doxiciclina, rifampicina, que la paciente suspendió más o menos a la semana por poca tolerancia gástrica y pues por un resultado de prueba que llegó negativo y la dejaron únicamente con acitromicina. Dada pues la persistencia del edema macular en el ojito derecho, se decidió aplicar Osurdex el 29 de marzo, con lo que notó mejoría franca de la agudeza visual, logrando al otro día pues su mejor visión desde el inicio del cuadro de 20/150. Entonces comenzó manejo con reumatología, quienes a pesar de encontrar laboratorios negativos consideraron inicio de prednisolona oral y el 16 de marzo adicionalmente encontraron precipitados queráticos finos inferiores en el ojito izquierdo. En el OCT, pues aquí vemos, ese es el OCT de febrero 6 de este año, se observa un desprendimiento foviolar y múltiples puntos hiperreflectivos en todas las capas de la retina, y en las capas externas de la retina pues se observan algunos quistes en la plexiforme y en la nuclear externa. Hay desprendimiento pues de la hialoides posterior parcial, mientras que aquí en el ojito izquierdo se observa desprendimiento de la hialoides posterior. En marzo del 2021, este es otro CT, se observa gran aumento ya en el número de quistes que comprometen no solo la capa nuclear externa, sino también la plexiforme externa y continúa con líquido subretiniano subfoveal. En la imagen de foto a color, pues en ojo derecho se observa que no es un disco óptico de bordes bien definidos, pues, hay leve opacidad de medios y se ve como la presencia de un edema macular con estrella macular parcial. Y aquí en la foto libre de rojo se observan los exudados duros. En la angiografía, pues como a medida que transcurre, pues se observa un escape del medio de contraste a nivel macular, de forma como cistoidea, y tinción pues del nervio óptico.
Y en la foto a color aquí del ojito izquierdo se observa una pequeña lesión que se ve acá, hipopigmentada, yuxtafoveal nasal, y a medida pues que transcurre la angiografía se observa un punto hiperfluorescente que se comporta más como un defecto en ventana. Bueno, entonces el edema macular se caracteriza por la acumulación de líquido en las capas retinianas, ya sea líquido intrarretiniano o subretiniano. Es un hallazgo común en varias enfermedades retinianas, siendo un signo un específico de enfermedades oculares, y se va a encontrar un espesor retiniano central mayor a 250-300 micras, y se define como un edema macular clínicamente significativo cuando el espesor es mayor a 500 micras. Entonces, a nivel ocular encontramos la presencia de estas dos barreras o membranas, la interna determinada por el endotelio capilar y la externa por el EPR. Y los componentes celulares de las barreras van a estar unidos por uniones celulares muy estrechas que limitan el paso de solutos, que son en su mayoría, pues, como vemos acá, las células occludens. Entonces, cuando alguna de esas barreras se encuentra alterada, como resultado va a haber un edema macular. Hay diferentes sustancias y mediadores que pueden alterar la barrera, tanto a nivel de barrera hematorretiniana interna como externa, como vemos acá. Entonces tenemos varios mecanismos por los cuales se va a producir el edema macular. Vamos a hablar del mecanismo por edema citotóxico, que lo vemos aquí. Este se debe a la acumulación de un fluido en el espacio pues, intracelular, y las células que están involucradas son las células de Müller, que se encargan de darle estabilidad estructural a la retina. Se produce un desequilibrio en estas células por varias causas, principalmente por isquemia, por hipoxia, trauma y toxicidad, llevando a que los canales transmembrana, estos que vemos acá, el CRIC 4.1, sean bloqueados, lo cual lleva a un incremento del potasio intracitoplasmático. Sin embargo, los canales que vemos acá, que son las acoporinas, no se van a bloquear, por lo tanto, el líquido pues va a seguir ingresando dentro de la célula hasta que cause un edema intracitoplasmático que lleva a una desorganización de su conformación estructural. El edema citotóxico, que es este, se postula que es la alteración inicial dentro de las alteraciones que lleva un edema clínicamente significativo y va a desencadenar la alteración de la membrana hematorretiniana, llevando a la producción de un edema macular extracelular. El segundo mecanismo va a ser cuando la permeabilidad vascular se va a encontrar alterada por la disfunción de las uniones intercelulares, por la pérdida de una disfunción celular pues, de las células endoteliales o de las células que rodean estas, que son lo que llamamos los pericitos. Entonces se produce una activación, como vemos acá, de las células endoteliales que va a permitir la unión de los leucocitos al endotelio, lo que llamamos la leucóstasis, llevando a la producción como de una cascada inflamatoria, al producir mediadores inflamatorios que tienen como la propiedad de alterar esta barrera hematorretiniana interna. La principal fuente de estos mediadores inflamatorios van a ser esas células inflamatorias que normalmente están dentro de las capas de la retina, que son los monocitos y la macroglía. Otro de los mecanismos propuestos es la disminución de la presión hidrostática tisular. La presión hidrostática dentro de las capas de la retina es prácticamente cero, porque aquí las neuronas dentro pues, de estas estructuras van a estar firmemente unidas, de tal forma pues, que va a ser difícil encontrar espacio entre ellas para que el líquido se pueda difundir fácilmente. Sin embargo, ante una alteración pues, de este espacio intracelular, como se produce, por ejemplo, en el caso de que haya una atracción vitromacular, va a aumentar el espacio intercelular, llevando a una disminución de la presión pues, intratisular y aumentando la fuga de solutos o de líquido del espacio intravascular al extravascular. Y otro mecanismo es el aumento de la presión osmótica tisular. Normalmente no encontramos proteínas dentro de las capas de la retina, sin embargo, cuando hay una apertura de la barrera hematorretinana, principalmente la interna, va a haber el paso de estos solutos que van a ser acumulados pues en el intersticio, facilitando el paso del líquido del espacio intravascular al extravascular. Y el último mecanismo que vamos pues, a hablar hoy es la alteración de la función de la bomba del EPR, principalmente la producción de citoquinas va a producir que se altere la función de la bomba del EPR, que funciona para mantener pues, la retina deshidratada, como todos sabemos, y esto se da porque se alteran pues, las ocoporinas del EPR y las bombas de transporte activo, que son dependientes pues, de ATP. Entonces, ante un incremento del líquido intrarretiniano, se impide que esos mecanismos se activen y que la retina se deshidrate, llevando a edema macular. Entonces vamos a empezar a hablar sobre edema macular causado por alteraciones vasculares. El edema macular, pues la fisiopatología del edema macular diabético es una condición que es multifactorial,
se genera porque la hiperglicemia genera una inflamación por medio de la activación de varias cascadas que por un lado, como vemos acá, activa la microglia y las células de Müller, que hace que se generen citoquinas y que lleva a disfunción vascular, y por el otro lado genera especies reactivas de oxígeno que van a causar una neurodegeneración y también pues, van a llevar a disfunción vascular. Y esta disfunción vascular va a generar finalmente pues, el edema macular, ya sea por la alteración de la barrera hematorretiniana o por inflamación, por hipoxia, que lleva a un aumento del VEGF. Se produce entonces pérdida de las zónulas occludens que generan la extravasación de glóbulos rojos, que lleva a las hemorragias intrarretinianas, extravasación también del plasma, que lleva a edema, y extravasación de los lípidos, que lleva a exudados duros. En la actualidad se considera la terapia anti-VEGF como la primera línea para tratamiento en el edema, y otras opciones son las inyecciones pues, de corticosteroides, implantes de dexametasona o láser en parla. La oclusión de la vena central de la retina y de la rama venosa de la retina son otra causa de edema macular. La obstrucción del vaso se genera por alteraciones de la triada de Virchow, como todos conocemos, llevando a un aumento como de la presión venosa proximal a la obstrucción, con el desarrollo pues, de edema macular y los hallazgos patológicos que ya conocemos. El edema macular se va a presentar en el 5 al 15% de las oclusiones venosas de rama y más frecuentemente en las oclusiones de vena central. Es un edema central, simétrico. En el caso de una oclusión de vena, pues va a ser central, en caso de oclusión de rama va a ser central superior o inferior, y en caso pues, de vena va a ser simétrico. En el OCT se va a caracterizar por ser un edema masivo, lo describen como central, generalizado, con mayor aumento del grosor central de la retina, que en los casos, por ejemplo, de un edema macular diabético o un edema macular uveítico inflamatorio. El tratamiento actual es con anti-VEGF y esteroides, pues puede llegar a ser otra opción. El macroaneurisma arterial retiniano es una dilatación adquirida de una arteria retiniana que presenta una alteración de la función de barrera de este vaso, que me va a llevar a una exudación intrarretiniana. Generalmente, pues esta exudación está presente en un patrón que lo describen como circinado alrededor del macroaneurisma, o pues también puede presentar hemorragia, que generalmente va a afectar todas las capas de la retina. Describen un 10% de hemorragia vítrea, y edema macular, que inicialmente pues, afecta bueno, ya hay todas las capas de la retina. Entonces, la mayoría de, de estos macroaneurismas van a resolver espontáneamente, con buena agudeza visual, ya que tiene una historia natural de la enfermedad, que es que se presenta una trombosis, una fibrosis y una pues, involución espontánea, y solo un tercio de los pacientes van a presentar un edema macular cistoide crónico con pues, destrucción ya de las capas externas de los fotorreceptores en la fovea y una mala visión pues, secundaria. Se recomienda en estos casos fotocoagulación pues en edemas maculares crónicos severos que tengan exudados mayores de 3 meses, en pacientes con sangrado recurrente con hemorragia vítrea secundaria, que en realidad estos pacientes es raro que se presenten así, y otra opción de tratamiento podría llegar a ser los anti-VEGF. Aquí en las imágenes pues vemos un edema macular por esta patología antes y después de la inyección con ranibizumab. La retinopatía por radiación es una complicación que se presenta principalmente después de irradiación de tumores que involucran la coroides, la retina o la órbita o los senos paranasales, pero también se ha descrito y se puede presentar por radiaciones en industrias y en actividades militares. Entonces, fisiopatológicamente lo que sucede es que la radiación ionizante pues, genera un daño en el ADN celular que puede incluso tardar años en aparecer, alterando la barrera hematorretiniana interna. Y la alteración pues de estas células endoteliales por esa radiación va a llevar a pericitos con cierre progresivo y con engrosamiento de paredes vasculares, generando una vasculopatía isquémica progresiva, con microaneurismas, con oclusión de vasos, con fuga capilar. Esta patología pues se asocia generalmente a signos exudativos como hemorragia y edema. Como tratamiento se han utilizado la fotocoagulación láser, pues como con el fin de obliterar las zonas irradiadas que rodea la placa de la radioterapia, la fotocoagulación panretiniana en casos de glaucoma neovascular para las grandes áreas de no perfusión capilar, el láser focal o en rejilla para edema macular y los esteroides intravítreos, también los anti-VEGF.
Pues, las telangiectasias yuxtafoveales idiopáticas son otra causa de edema macular, lo que llamamos MACTEL tipo 1, lo conocemos como enfermedad de Coats, consiste en capilares retinianos dilatados con micro y macroneurismas, también se presenta isquemia, áreas de no perfusión y fuga vascular retiniana con el consiguiente edema macular cistoide. En las tipo 2 son telangiectasias yuxtafoveales idiopáticas que van a presentar edema macular, pero solo si hay neovascularización coroidea asociada. Entonces, el edema macular uveítico se observa principalmente con uveitis posteriores, panuveitis y uveitis intermedia, y con menos frecuencia con uveitis anterior. La frecuencia del edema macular en pacientes con uveitis anterior está entre 9 y el 28%, más comúnmente asociado con uveitis anterior HLA-B27. El edema macular uveítico puede ser causado pues, por agentes antiinflamatorios, mediadores y citoquinas que van a alterar la barrera hematorretiniana interna, aumentando pues, la permeabilidad, o por esos mediadores que alteran también la barrera hematorretiniana externa por disfunción, pues generándome disfunción de la bomba del EPR, y genera además alteración de células de Müller, llevando al edema macular citotóxico, y se puede generar también por tracción debido a membranas epiterretinianas, o por síndrome de tracción vitreomacular que lleva también a edema macular, o por último se ha descrito que se puede generar edema macular por contigüidad con edemas en la papila. Cuando un paciente con uveitis se queja o, pues, de disminución de la visión, el edema macular uveítico es como la causa más frecuente. A la biomicroscopía se van a encontrar hallazgos que varían según la etiología del edema. Podemos ver aumento del grosor macular, ver pérdida del reflejo foveal, en algunos casos percepción de espacios quísticos de membrana epirretiniana, de haze vítreo, de vasculitis, corioretinitis, coroiditis, pueden presentar edema del disco, snowballs inferiores, snowbanks, tracción vítrea, muchísimos hallazgos, y se ha caracterizado este edema macular uveítico como en estas tres presentaciones. Sin embargo, lo más común o lo que se describe es que se presente como un edema macular cistoide que compromete 1 milímetro aquí centralmente y en el OCT pues es concéntrico, simétrico y va a disminuir como hacia la periferia. Al inicio se puede observar pequeños quistes en la capa nuclear interna, en la externa y asociado pues a fluido por último subretiniano, y generalmente se resuelven primero la capa nuclear externa, luego la capa nuclear interna y por último fluido subretiniano. También se podría encontrar alteración pues, de la capa elipsoide, puntos hiperreflectivos, tracción vitreomacular, membrana neovascular y edema pues, del nervio óptico. La etiología de este edema macular uveítico es multifactorial, puede ser por cualquier causa infecciosa, autoinmune, idiopática, neoplásicas, entre otras, y el diagnóstico etiológico se realiza según la edad del paciente, la historia clínica, los factores de riesgo, los síntomas asociados, la formación, pues, cómo se formó la enfermedad o la presentación clínica, con ayudas diagnósticas, entre muchas otras. Y las causas sistémicas o autoinmunes generalmente son bilaterales, la mayoría, y pues con presencia de uveitis granulomatosa. Y mencionan como principales causas la sarcoidosis, la corioretinopatía de Birdshot, el boco-llanaria arada, la oftalmía simpática y el linfoma no-Hodgkin. Esta imagen que les traigo acá es una mujer de 38 años con una espondiloartropatía HLA-B27 positiva, y en la fotografía aquí arriba se ve pues, la inyección ciliar, se ven sinequias posteriores y depósitos de fibrina en la cámara anterior que corresponden con una uveitis anterior severa. En el OCT vamos a ver un edema macular central. La oftalmía simpática se caracteriza por lesiones coroideas bilaterales, granulomatosas y uveitis granulomatosa. Y acá vemos una foto de un fondo de ojo con estas lesiones típicas y con un OCT que va a mostrar aquí desprendimiento de retina exudativo. Esta segunda imagen es de una mujer con una corioretinopatía de Birdshot. Típicamente a la biomicroscopía se va a encontrar lesiones ovales bilaterales que son despigmentadas, difusas o peripapilares profundas, y acá vemos pues el OCT de la paciente que muestra principalmente un edema macular cistoide en la retina externa con un desprendimiento foveolar.
Pues aquí estas imágenes son de sarcoidosis en una mujer de 60 años, y aquí vemos una fotografía pues de la retina que muestra una vasculitis, lo describen como en cera de vela, aunque no se ve tan claro ahí. Además, se caracteriza por presentar lesiones retinales y coroideas, esta enfermedad, blanquecinas, irregulares y difusas, con la presencia pues de una uveitis intermedia generalmente. Esta segunda imagen es una fase tardía de la angiografía con fluoresceína que muestra un pooling, una fuga en patrón petaloide, y aquí vemos el OCT que muestra acumulación de líquido entre retiniano y subretiniano. Este es el caso de una mujer de 28 años con una enfermedad de Bocco Janari Arada. A la fotografía, pues aquí en la retina, vemos que presenta un edema macular. La microscopía en esta patología se caracteriza generalmente por lesiones coroideas granulomatosas bilaterales y ovitis granulomatosa, y aquí en el OCT pues, se evidencia edema macular por acumulación de líquido subretiniano. Las causas infecciosas, pues ya en edema macular uveítico, generalmente son con afectación unilateral y asociadas a uveitis granulomatosa, y estas pueden ser pues, múltiples también por toxoplasmosis, toxocariosis, herpes simple, sífilis, tuberculosis, micosis, entre muchas otras. Estas imágenes, pues estas que vemos acá, es de una mujer de 51 años con una retinitis por virus del herpes zóster. Aquí en la foto se evidencia una adherencia vitorretiniana como aquí blanca, y en el OCT se ve pues un edema macular que más que todo es por componente traccional. Este es el OCT de una niña de 11 años con infección por bartonelosis que muestra inflamación de la cabeza del nervio óptico. Se ven aquí unos puntos hiperreflectivos y edema macular. La bartonelosis se asocia a uveitis granulomatosa intermedia o posterior asociado a retinitis focal. Estas son imágenes de un paciente masculino de 30 años con infección por toxocariasis. En la imagen aquí arriba se evidencia pues la vitreitis y no se evidencian lesiones retinianas en polo posterior, ni mucho más detalles pues retinianos, y aquí en esta imagen ya sí se ve una retinitis focal pues en la periferia retiniana. Aquí en el OCT podemos ver una membrana epirretiniana y edema macular. Y esta es la imagen pues, de un paciente con una placa de corioretinitis por toxoplasmosis. Aquí vemos el OCT con síndrome de tracción vitromacular y edema macular. El tratamiento para el edema macular uveítico, pues lo principal es descartar la patología infecciosa y hacer el tratamiento para la infección. Los corticosteroides son la base del tratamiento cuando ya se haya descartado la infección, y se pueden utilizar pues prednisolona oral en desmonte, triamcinolona subtenoniana o transeptal, triamcinolona intravítrea, o implantes de esteroides también en casos como recalcitrantes, y esteroides tópicos. Esto es como para facilitar la inflamación del segmento anterior, pues una buena evolución de esto. También se han descrito AINES, agentes inmunomoduladores, inhibidores de las células T, agentes biológicos, anti-VEGF o tratamiento quirúrgico en caso pues, de que haya tracción hialoidea en la mácula y la presencia de membranas epirretinianas densas. Bueno, el síndrome de Irving-Gass, como definición, es un edema macular cistoide luego de cualquier cirugía intraocular. Sin embargo, a la que más se ve asociado es a la extracción de cristalino, por eso también el nombre de edema macular pseudofáquico. No solo se puede presentar, como dije, después de cirugía de extracción del cristalino, sino también se ha visto asociado a YAG láser, a queratoplastia penetrante, a bucles esclerales, a procedimientos filtrantes y a panfotocoagulación láser. La incidencia está reportada entre un 4 y el 11%, variando pues, en diferentes estudios, y se va a caracterizar por disminución de la agudeza visual en el postoperatorio, con un pico a la cuarta o 12ª semana. Sin embargo, se puede clasificar pues, en edema macular agudo menor a 6 meses o crónico mayor a 6 meses. Se cree que la etiología es multifactorial, aunque todavía no está clara completamente. Se han planteado dos teorías: el edema macular debido a una tracción vítrea, por tracción directa a nivel de la mácula, cuando durante la cirugía se presenta pues, un prolapso o una encarcelación del vítreo. Y la segunda teoría es la inflamatoria, que es la principal, ya que se ha visto en estos pacientes un aumento asociado
de niveles de prostaglandinas y otros mediadores inflamatorios que se liberan por el procedimiento quirúrgico, y estos mediadores pasan la barrera hematorretiniana, aumentando la permeabilidad de los capilares perifoveales, generando el acúmulo pues, de líquido interretiniano con la consiguiente ya formación pues, de los quistes. En cuanto al examen físico o la microscopía, lo que vamos pues, a ver al fondo de ojo es que hay una pérdida de la depresión foveal. Se evidencia un color, lo describen como un color amarillo en la región perifoveal y se puede llegar a ver espacios quísticos pequeños. Estos pacientes también pueden tener, aunque no tan frecuente, pequeñas hemorragias. Podemos ver membranas epirretinianas hasta en el 10%, tinción o edema del nervio óptico, y sin embargo la literatura habla que hasta un 10% pues, de estos pacientes pueden tener un examen físico completamente normal y tener algo de edema. En el OCT vamos a encontrar líquido seroso que usualmente se presenta entre la capa nuclear interna y la capa plexiforme interna, como vemos aquí en la imagen, y este líquido generalmente está organizado de forma pues, quística, y estos quistes pueden comenzar a aumentar de tamaño, a confluir entre ellos, formando agujeros lamelares y finalmente empezar a comprometer ya todas las capas de la retina, como vemos aquí pues, en la imagen. Esta manifestación frecuente de la presencia de fluido supraretinal también se ha descrito. Cuando vemos una angiografía fluorescéica en fases tempranas, vamos a encontrar dilatación capilar y fuga alrededor de los capilares pequeños perifoveales, y en fases tardías vamos a encontrar este pooling a nivel de la capa plexiforme externa que da una tinción clásica en forma petaloide, como vemos pues, en la imagen. Y como estos pacientes también presentan edema del nervio óptico, se presenta fuga y tinción del nervio óptico. Estos pacientes pueden tener una resolución espontánea en muchos casos y generalmente se puede considerar como una enfermedad autolimitada. Sin embargo, la resolución del cuadro clínico se puede demorar de 2 meses a 1 año. Los AINES junto con esteroides o en monoterapia, pues, o sea, esteroides, AINES junto con esteroides o monoterapia solamente, se consideran la primera línea en estos pacientes, ya que los estudios dicen que definitivamente la monoterapia con AINES o la terapia combinada con esteroides y AINES es superior a solamente monoterapia con esteroides. Entonces, el síndrome de tracción vitromacular y membrana epirretiniana puede generar también edema macular, ya que al generarse tracción persistente en la mácula, se produce disminución de la presión hidrostática tisular con aumento del espacio extracelular, lo que lleva a disminución de la presión intratisular y fuga, como les mostré inicialmente. La membrana epirretiniana puede ser idiopática o estar asociada con diversas afecciones, como todos conocemos, y el síndrome de tracción vitromacular se define como la presencia pues, de una adherencia persistente del vitrio a la mácula con un desprendimiento del vitrio posterior incompleto que es responsable pues, de un engrosamiento del área macular. Estas dos entidades se superponen en la mayoría de las veces e histológicamente se ha encontrado que ambas tienen tejido fibrótico con astrocitos, fibrocitos y miofibrocitos. El tratamiento es vitrectomía pars plana, pelamiento de membrana epirretiniana y pelamiento de membrana limitante interna si se puede. Es importante tener en cuenta que el fluido subretiniano puede persistir hasta por 1 año después de la cirugía. El edema macular por alteraciones coroideas es pues, el hemangioma coroideo es una enfermedad vascular que es benigna, poco frecuente. Es un tumor que se presenta en su forma difusa asociado con el síndrome de Sturge-Weber o en su forma circunscrita, que lo llaman como hemangioma coroideo circunscrito. Generalmente es esporádico sin manifestaciones sistémicas. Estas lesiones se describen como lisas de color rojo anaranjado y se pueden descubrir como de una manera incidental, pero pueden provocar una pérdida grave de la visión, especialmente en los casos de un desprendimiento exudativo y edema macular. Fisiopatológicamente se va a presentar un aumento de la permeabilidad de la coroides, que finalmente me va a afectar el EPR o la barrera hematorretinana externa, que me va a llevar a, pues a presentar fluido subretiniano, y finalmente paso de ese fluido subretiniano a las capas de la retina externa por ese daño de la bomba del EPR que ya hablamos. La angiografía con fluoresceína solo muestra una hiperfluorescencia temprana, que la describen como persistente, pero la angiografía con verde indocianina muestra un fenómeno que le dicen que es típico, que se llama de lavado
un fenómeno de lavado característico de ese hemangioma coroideo circunscrito, y se va a evidenciar una hipercianescencia temprana seguida de una hiposenescencia relativa tardía. El tratamiento en los casos asintomáticos es la observación, y en los casos sintomáticos sí se recomienda tratamiento, y el objetivo en este caso es eliminar el edema macular cistoide y el fluido subretiniano. Entonces, el objetivo pues, del tratamiento es eliminar el edema macular cistoide y el fluido subretiniano. Se ha descrito pues, la terapia fotodinámica, la fotocoagulación láser, la radio y termoterapia transpupilar. Algunas patologías del espectro de la enfermedad paquicoroidea pueden causar también edema macular. En cuanto a la fisiopatología, se presenta un aumento en el tamaño de los vasos de las capas más externas de la coroides, y a varios momentos se va a generar una compresión a neurocapas y la capa de Sadler, y esta compresión va a generar una isquemia focal a nivel de estas capas, y se va a generar un aumento de la permeabilidad de la coroides, que finalmente afecta el EPR o la barrera hematorretiniana externa, que lleva a un desprendimiento del EPR o alteraciones pues, de este, y finalmente pues, fuga al espacio subretiniano. Dentro del espectro se han descrito todas estas patologías que tienen en común alteraciones del EPR, paquivasos. Las que enmarco aquí en rojo son las que podrían ser causa de edema macular. Cuando encontramos alteraciones del EPR y paquivasos con desprendimientos del EPR serosos amplios con líquido subretiniano, hablamos de una corioretinopatía serosa central, como vemos pues, aquí en las imágenes. Cuando se presenta, además de las características mencionadas, una membrana neovascular, hablamos de una neovasculopatía paquicoroidea. Acá en las fotos vemos desprendimientos del EPR planos con líquido subretiniano y una membrana neovascular tipo 1 que se ve aquí en el ENFACE de los CTA. Y si en estas neovascularizaciones se observan pólipos o aneurismas en la región terminal, vamos a estar hablando de la neovascularización aneurismática tipo 1 o una vasculopatía paquicoroidea polipoidal. Y también está descrito el síndrome paquicoroideo peripapilar, cuando estas alteraciones se ubican alrededor de la papila y no en el centro de la mácula, y vamos a encontrar entonces paquicoroides que rodean el nervio óptico asociado al líquido intra y o subretiniano, y edema de la papila en algunos casos, como vemos en las imágenes. El edema macular degenerativo, también llamado edema macular microquístico, se describe como una banda de quistes alargados y delgados perifoveales de hiporreflectividad aquí en la capa nuclear interna en el OCT. Estos quistes tienen una distribución circular perifoveal, y este edema se describió por primera vez en el 2012 en pacientes con neuropatía óptica asociada a esclerosis múltiple, y se encontró que se correlacionó con una enfermedad pues, como más grave. La fisiopatología de este edema se desconoce, pero hay varias hipótesis, y se hipotetiza que todo comienza por pérdida de las células ganglionares por una degeneración transcelular retrógrada de las lesiones remotas, de lesiones remotas a la mácula. Y de acá salen algunas hipótesis, como les dije, se dice que se genera por mayor tracción del vitrio en la mácula a medida que se pierden las células ganglionares, o una degeneración transináptica de neuronas y o de la glía pues, en la capa nuclear interna, llevando a esta formación pues, de espacios vacíos o de cavidades, o una disfunción de las células de Müller por disfunción de los canales Crick 4.1, que ya les había comentado, que conducen a un edema intracelular con un engrosamiento de la capa nuclear interna. Este es un edema macular microquístico en un OCT de un paciente con esclerosis múltiple. En cuanto a la etiología, se encontró que no era específico para las condiciones desmielinizantes, y se ha descrito en numerosas enfermedades neurodegenerativas y neuropatías ópticas que han sido pues, asociadas con este tipo de edema, como lo son estas que menciono acá. Este edema se asocia con la gravedad de la enfermedad y con la discapacidad visual, y ocurre comúnmente en ojos con neuritis óptica previa, y se presenta meses o años después pues, de una enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, podría ser un fenómeno pues, transitorio. En el OCT entonces vamos a ver edema macular microquístico en la capa nuclear interna, como ya dije, asociado a adelgazamiento
pues, de capa de fibras nerviosas y de capas de células ganglionares. En la angiografía no vamos a evidenciar fuga, por lo que es un edema que no es vascular, pero podemos ver un defecto en ventana por atrofia, y en el infrarrojo se describe como una zona hiporreflectiva en forma de dona en la perifobia. Dicen que eso es típico. Y este es un ejemplo de un paciente con una drusa en el nervio óptico y un edema macular microquístico. La retinosis pigmentosa es una enfermedad heterogénea, que es hereditaria de la retina, causada por distintas alteraciones genéticas, en la que hay una disrupción progresiva y difusa de bastones predominantemente, y posteriormente pues degeneración de conos y células del EPR. Se postula que los mecanismos que pueden llevar a un edema macular secundario a una retinitis pigmentosa es, en primer lugar, una alteración de la barrera hematorretiniana con limitación pues del tránsito de electrolitos hacia la membrana basal. Otro mecanismo sería como una respuesta inflamatoria inespecífica al proceso degenerativo. La retinosis pues, pigmentaria no se considera una enfermedad inflamatoria en sí. Sin embargo, la degeneración que ocurre dentro de los conos y los bastones podría llevar a la activación de una respuesta inflamatoria y a la consiguiente generación de este edema, y también pues a generar tracción vitroretiniana, porque también se conoce que la adherencia vitroretiniana en estos pacientes es bastante densa y que este mecanismo podría generar esta afección. El edema macular cistoide parece no estar relacionado con la función visual en estos pacientes. Se va a presentar en un 10 hasta el 50% de estos pacientes. Inicia con pequeños quistes en la nuclear interna parafoveales, y con el tiempo esos quistes se fusionan fovealmente. Es raro encontrar fluido subretiniano, y el EPR, la membrana limitante externa, la zona elipsoide y la zona de interdigitación se conservan fovealmente y se pierden hacia la periferia, como vemos pues, en esta imagen acá. Se han descrito tres tipos de edemas: el cistoide, el traccional y el mixto, que ya se ha hablado de eso. En estos pacientes se ha utilizado acetazolamida vía oral o intravenosa en altas dosis, y se ha encontrado una disminución en el grosor retiniano central y la resolución de los quistes, llevando a, como una consecuencia, pues mejoría del edema macular y de la agudeza visual. También se ha descrito corticosteroides, AINES, anti-VEGF como opciones terapéuticas, y además pues cirugía en caso de que se presente una atracción vitromacular evidente. El edema macular por medicamentos: la glitazonide es un medicamento del grupo de las tiazolinedionas, que son pues antidiabéticos orales. Se han descrito que causan un edema macular por causa poco clara, y se ha visto que en los casos en que se ha presentado disminuye pues con el retiro del medicamento. El fingolimod se aprobó inicialmente como inmunomodulador después de un trasplante renal, pero actualmente es muy utilizado para el tratamiento de esclerosis múltiple. Se ha relacionado con edema macular cistoide, que es dependiente de dosis. La causa también es poco clara. Se cree que induce una internalización y una degradación de un receptor que juega un papel fundamental en la regulación pues de la permeabilidad vascular, y en los casos en que se ha reportado generalmente disminuye el edema con el retiro pues del medicamento. Docetaxel y paclitaxel son agentes de quimioterapia, son inhibidores mitóticos, y se ha reportado que inducen edema. La causa de este edema es también poco clara. Se cree que se genera por toxicidad de las células de Müller. Los receptores, los reportes muestran que disminuye pues, el edema macular cistoide, y también mejora la agudeza visual con el retiro pues, de los medicamentos. El tamoxifeno es un medicamento no esteroideo antiestrógeno usado pues, para cáncer de mama, especialmente en casos positivos para receptores de estrógenos. Los hallazgos clínicos que genera este medicamento son dosis dependientes también. Pueden generar lo que se conoce como una retinopatía cristaliniana, que consiste en depósitos de cristales bilaterales en la mácula. En la angiografía se va a encontrar una fuga tardía, y la causa pues, de esta retinopatía y de este edema macular cistoide también es poco clara, pero se propone que es como un antagonista de los transportadores de glutamato en el EPR, lo que lleva a un aumento del glutamato en la retina externa, y lo que lleva a una degeneración axonal y de las células de Müller, que van a ocasionar atrofia de edema macular cistoide.
Ya vamos terminando. La niacina, que es el ácido nicotínico, es un compuesto orgánico que actúa como un agente reductor de colesterol cuando se administra por vía oral en altas dosis. Puede producir un edema macular cistoide en una minoría de pacientes que toman este medicamento. Este edema macular, al igual que los otros, es dosis dependiente y la causa, al igual que los otros, es poco clara, y se postula que este medicamento puede generar toxicidad de las células de Müller y pues se presenta fuga subclínica de líquido extracelular en la angiografía, como vemos. Entonces no se va a encontrar pues como fuga en la angiografía, pero sí se puede encontrar un edema macular. Los interferones alfa y beta son citoquinas naturales que van a modular la actividad del sistema inmune. Están aprobados para múltiples tratamientos. Clínicamente van a presentar una retinopatía que se caracteriza por hemorragias retinianas y manchas algodonosas, y además pues edema macular cistoide, que pues, la presentación aquí de este edema es mucho más rara. La etiología de este edema también es incierta. La epinefrina también ha sido reportada como causa rara de edema macular cistoide y se cree que induce como una síntesis de prostaglandinas endógenas en los pacientes áfacos o pues o pseudofágicos. Va a llegar este medicamento fácilmente a la mácula y va a generar ruptura de la barrera hematorretiniana y edema macular cistoide, que lo describen como algo similar al edema macular del Irving-Gass. Y ya como conclusiones, pues hablando en sí del caso clínico, cuando se presentó el edema macular clínicamente en el posoperatorio, se pensó inicialmente en un síndrome de Irving-Gass, con el resultado del primer OCT que tenía un desprendimiento de retina neurosensorial. Era muy válido pensar, como se pensó, en una cororetinopatía serosa central, pero cuando se encontró neuroretinitis, pues se trató adecuadamente, ya que se dio tratamiento para enfermedad pues, infecciosa y se estudió adecuadamente, que es lo primero que hay que descartar cuando se tiene una neuroretinitis. Ante la respuesta pues, de la paciente a los esteroides, se piensa que podría ser un edema uveítico, y yo pues podría llegar a, pues sugeriría que se podría llegar a estudiar para otras etiologías como sarcoidosis, como HLA-B27, aunque no tiene pues hallazgos típicos al fondo de ojo para estas enfermedades. Y listo. ¿Y cómo ha evolucionado esta paciente? ¿En qué va? Doctor, la última vez se puso pues el implante de dexametasona, y al otro día, que fue la última historia clínica que tengo, pues que se había evaluado, presentó la mejor agudeza visual que había presentado en todo el proceso, que fue 20/150, y ella pues notó una mejoría significativa. Bueno, sí, muy completa la presentación. Es muy importante que tengamos en cuenta que edema macular no es un diagnóstico, como no es un diagnóstico de hemorragia vítrea. Es tan diagnóstico como decir edema pretibial o edema facial o edema de párpados, ¿sí? Sin embargo, pues mucho oftalmólogo queda tranquilo con el diagnóstico de edema macular. Y lo que yo veo más frecuentemente en la práctica que me envían con ese diagnóstico son en realidad coroidopatías cerradas centrales en las personas más jóvenes o membrana neovascular en los más viejos donde no hay un componente hemorrágico. Esa es, digamos, la situación más común. También alteraciones de la interfase vitreomacular. Muchas veces la gente no ve la pigmentación o el aspecto normal de la mácula y hace el diagnóstico de edema macular. Entonces, la revisión que ha hecho Natalia ha mostrado muy bien pues, la cantidad de patologías que están asociadas a edema macular. La mayoría de las veces es bastante obvio. Miren ustedes que casi todos los casos que nombró, o la enfermedad sistémica es bastante obvio el diagnóstico, o la inflamación intraocular es bastante obvia, o el antecedente de cirugía.
El lío es cuando tenemos un edema macular y no hay nada más. Obviamente, pues lo primero que se hace en un edema macular hoy en día es un OCT, pero también una angiografía, o sea, la combinación de los dos. Entonces, un edema macular unilateral, sin ninguna otra cosa, sin ningún hallazgo sistémico, pues eso comienza a ser un reto diagnóstico, porque ahí es donde se comienza a convertir en diagnóstico. ¿Qué hace uno con un paciente de estos? Primero, verificar que de verdad sea macular. Si usted revisa bien toda la retina, de pronto encuentra que el problema no es macular. Por ejemplo, una vasculitis periférica se puede presentar con edema macular. Y usted se queda con el diagnóstico de edema macular y en realidad el problema está en la periferia de la retina. Lo otro es verificar y estar seguro que sea unilateral. Entonces eso implica un examen cuidadoso del otro ojo e implica que siempre en estos casos pidan OCT y angiografía de ambos ojos. Entonces, una vez que usted está seguro que es solo edema macular y que es unilateral y que en un interrogatorio que ya hay que hacer mucho más cuidadoso, no es el paciente que espontáneamente le viene diciendo que es diabético, que es hipertenso, que ha tenido cirugía, sino es el paciente que dice, no, yo no tengo nada, pero usted comienza a interrogarlo, hace una revisión cuidadosa de sistemas y en particular medicamentos. Muchos pacientes, créanme que esto ocurre en la práctica, muchos pacientes, a pesar de que los pongamos a llenar una hojita con los medicamentos, niegan muchos medicamentos y especialmente los de medicina alternativa. Y en medicina alternativa hay 50.000 menjurjes que pueden producir toda clase de toxicidades. Entonces, hay que preguntar específicamente alguna hierba, algún tarro, alguna cosa distinta y mucha de esta gente tiende a ser resistente a negarlo. Entonces, de todos modos es raro que por medicamentos sea unilateral. Entonces, ¿con qué se queda uno si el OCT no muestra atracción, si no muestra membranas, si no muestra es unilateral y no hay nada sistémico? Pues ahí es donde los OCTs detallados y la gente observadora y cuidadosa ha comenzado a describir enfermedades que hasta ahora no conocíamos. Una es la PAM, la Paracentral Acute Medial Maculopathy, o maculopatía aguda paracentral, donde hay una especie de blanquito, de pérdida de coloración, puede haber escotomas centrales, puede haber pérdida de la visión. No es estrictamente edema, porque lo que se ve en el OCT es una hiperreflectividad de las capas medias, pero clínicamente se parece. O las epitelitis maculares. Entonces, en donde la etiología no está clara. En el caso de la PAM parece que fuera un fenómeno más vascular y en la epitelitis parece que fuera más inflamatorio. Y pueden ser unilaterales, pueden ser eh, aisladas y pueden ser el único hallazgo. Entonces, el mensaje que les debe quedar es el OCT de mácula, ojalá angio-OCT, ojalá bilateral y ojalá muchas veces combinado con angiografía, es lo que les va a sacar del diagnóstico difícil en estos pacientes en donde verdaderamente no queda sino la mácula como único diagnóstico. Pero ya vieron que el trabajo del clínico es correlacionar con todo lo que pueda tener el paciente y como vieron la lista es larga, extensa, cubre casi toda la patología ocular, de manera que en la gran mayoría de los casos uno llega al diagnóstico específico. ¿Algún otro comentario o pregunta que le quieran hacer a Natalia, que está experta en el diagnóstico diferencial?